Buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén conectados, hermanos de la Iglesia Bautista La Gracia, para nuestro mensaje de hoy, domingo a las 11, que como tenemos todos los domingos cuando estamos reunidos, ahora reunidos a través de la tecnología para poder pasar tiempo juntos con la palabra de Dios y poder aprender lo que Dios tiene para nuestra vida en este día. Quisiera que me acompañes a Santiago capítulo 3, versículo 3 al 18. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Vamos a compartir hoy, en esta mañana, acerca de la palabra de Dios. Hemos estado hablando muchísimo en el libro de Santiago. Hemos visto el tema de las pruebas, las tentaciones, la práctica en la palabra de Dios. Hemos visto el problema de la parcialidad o el favoritismo en la iglesia. Sí, hemos visto que la fe que salva es una fe que produce obras, que produce un cambio en nuestra vida. Hemos estado hablando de las palabras, lo que hablamos, y en esta oportunidad quisiera hablar acerca de la sabiduría, y el título del mensaje en esta mañana lo titulo Viviendo con sabiduría. Viviendo con sabiduría. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos vivir con sabiduría? ¿Sí? Ahora vamos a en un momento definir qué es sabiduría, ¿sí? Y cómo podemos vivir en ella. Tengan todos buenos días, ahí veo varios que se están conectando, es un placer poder verles en esta mañana. Gracias por tomar el tiempo para poder ver este video y bueno, aprender de la palabra de Dios. Estamos en Santiago, capítulo 3, versículo 3 al 18. Nuestro tema de hoy es viviendo con sabiduría. ¿Cómo podemos los cristianos vivir con sabiduría la vida? ¿Sí? ¿Cómo podemos vivir con sabiduría en este mundo? ¿Cómo podemos vivir con sabiduría en nuestros hogares? ¿Cómo podemos vivir con sabiduría en nuestras congregaciones? En nuestro mundo, en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora, en el capítulo 3, versículo 13, Santiago comienza con una palabra que dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Repito, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos hable e ilumine nuestra mente y corazón para que podamos comprender la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, en esta mañana estamos agradecidos por un día más de vida y por la oportunidad que podemos de reunirnos alrededor de tu santa palabra, que es inspirada por ti y es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir. Dios, madúranos, perfecciónanos más a través de tu palabra, por nuestro crecimiento espiritual y de cada uno de los que estamos escuchando tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas en este día. Ahora háblanos en este pasaje, en estos textos, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Entonces, como te decía, Santiago comienza haciendo una pregunta, ¿sí? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, hay dos palabras que él está utilizando: sabio y entendido, ¿sí? Definamos estas dos palabras. Primero, sabio, ¿sí? Es una palabra que los griegos utilizaban muy a menudo para referirse a aquella persona que era un experto o que tenía conocimiento de repente en cuanto a la filosofía, ¿sí? de aquella época. Esta palabra sabiduría la usaban justamente para referirse a ese tipo de persona, una persona con mucho conocimiento, una persona que era un experto en esa área, ¿sí? Entonces, para los griegos, cuando hablamos de sabiduría, entonces para los griegos la sabiduría es conocimiento. Ahora, los judíos fueron mucho más allá, creo, y me gusta más la definición judía de sabiduría que la de los griegos, porque la sabiduría de los griegos se basa más en el conocimiento intelectual, pero para un judío la sabiduría no se determinaba por cuánto una persona sabía, sino por cuánto vivía y hacía conforme a lo que sabía. O sea, en otras palabras, para un judío, un sabio, un hombre sabio, era aquella persona que aplicaba
a su vida o a los asuntos de su vida el conocimiento que tenía. Ahora, eso es lo que... Ahora, esta es la diferencia entre un judío y un griego. Los griegos se jactaban de conocer mucho, pero los judíos consideraban sabios a aquellos que vivían y que aplicaban lo que sabían. Entonces, entiende que creo que es la mejor definición de sabiduría. No es cuánto sabes, sino qué haces con lo que sabes. Es, ¿vives lo que sabes? Todo lo que has aprendido lo estás viviendo. La sabiduría radica ahí. Por eso me gusta en Proverbios cuando Salomón habla de la sabiduría, él dice que el principio sobre el que se fundamenta o se basa la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso tiene que ver con una actitud de sumisión y obediencia a Dios. Con el temor de Jehová los hombres apartan del mal. ¿Ves? No es cuánto sabían, sino si estaban viviendo conforme a lo que sabían. ¿Sí? Entonces, la sabiduría radica en la obediencia, la sumisión a Dios y la aplicación de su palabra. Entonces, sabio no es aquel que sabe mucha Biblia, sino que sabio es aquel que está viviendo y aplicando a su vida, a los asuntos de su vida, los principios establecidos de la palabra de Dios. Entonces, un creyente sabio es un creyente que está obedeciendo a la palabra de Dios, y un creyente sabio, ¿sí?, es un creyente maduro. ¿Sí? Un creyente que es maduro espiritualmente va a estar aplicando la palabra de Dios. Y ya vimos acerca de esto en los capítulo 1, versículos 19 al 27, sobre la importancia de practicar la verdad, de obedecer la palabra de Dios. Entonces, la sabiduría radica ahí. Entonces, ¿quién es sabio? Y agrega otro término, y entendido entre vosotros. La palabra entendido, en su traducción al castellano, es muy similar a la sabiduría, sí, porque, o sea, ahora voy a explicar el por qué. Solo aparece en todo el Nuevo Testamento, solo esta palabra, entendido, aparece acá, en la palabra original griega, solo aparece esa palabra acá en Santiago, y significa básicamente alguien que es inteligente o docto, alguien que podía aplicar con habilidad, ¿sí?, a las experiencias o a las situaciones de la vida, su conocimiento. Entonces, ¿quién es sabio y entendido? Entonces, como la palabra sabio, Sofía, ¿sí?, sofos, de sabiduría, de conocimiento, y entendido, o sea, conoce y hace. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién es el que conoce y está viviéndolo, está aplicándolo? Él utiliza ese término. Por eso pone sabio y entendido. ¿Ves? Quien es sabio, quien dice que sabe, ¿sí?, y lo está aplicando a su vida, bueno, entonces él dice, muestre, ¿sí? En otras palabras, debe evidenciar en su conducta esa sabiduría, o sea, en sus obras, en sabia mansedumbre. O sea, en el contexto estábamos hablando acerca de la lengua. Aquellas personas que quieren ser maestro y enseñar y no miden sus palabras a veces desde un púlpito, no miden lo que le enseñan a una persona a hacer, ¿sí? Entonces, acá Santiago parece ser que, ¿sí?, cuidar el hablar y mejor hacer. Hablar y hacer tienen que ir de la mano. Lo que digo, debo hacerlo. Entonces, él toca ambos puntos, tocan en los primeros 12 versículos la lengua y en los versículos 13 al 18 la práctica, ¿sí? Entonces, no solo debemos hablar, sino que debemos vivir conforme a lo que hablamos, ¿sí? Entonces, mira, observa cómo vive una persona y escúchalo hablar, cómo habla muchas veces, cómo vive, porque dice mucho de sí, de quién es, de cómo es, ¿sí? Entonces, ¿quién es sabio y entendido? ¿Hay alguien de ustedes que se cree sabio, que tiene conocimiento, se cree que es entendido, tiene habilidades? Bueno, demuéstrelo con su conducta, dice él, ¿sí? Entonces, y acá viene, entonces, el que se cree sabio y entendido, ¿sí?, en cómo se debe vivir la Biblia, Santiago le dice, bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, les está diciendo que el sabio y el entendido debe demostrar con su vida, con su conducta, un estilo de vida
que refleje eso. O sea, su vida debe mostrar obras en sabia mansedumbre. Acá obras habla justamente de lo que hace, ¿sí? Y debe hacerlo con sabia mansedumbre. Acá la palabra mansedumbre, creo que la definición es más coherente para nuestro castellano, sería como humildad, también tiene traducción como amabilidad, ¿sí? Entonces, la idea es, quien es sabio y entendido, lo que haga las cosas con humildad y amabilidad. No hace falta estar alardeando o presumiendo lo que hemos hecho para el Señor a otros. ¿Por qué tienes que estar presumiendo lo que haces para el Señor? ¿Sí? O buscas agradar a los hombres o buscas agradar a Dios. Si buscas agradar a los hombres, ya dejas de agradar a Dios. Si agradas a Dios, vas a agradar a los hombres, y muchas veces vas a agradar a Dios y no vas a agradar a muchos hombres. O sea, el punto es, agrada a Dios. Entonces, un creyente que se cree que es sabio y entendido, va a estar con su vida viviendo humildemente, obedeciendo a la palabra de Dios y no jactándose de lo que hace. Porque recuerda que hemos visto, la lengua se jacta de grandes cosas. Al creyente inmaduro le gusta alardear, le gusta enorgullecerse, ¿sí? No, sí, lo di yo. No, sí, yo lo hice. ¿Sí? Al orgulloso le gusta eso. Pero en cambio, el sabio no presume. El sabio no busca los aplausos, no busca el reconocimiento, no busca... Él hace las cosas incondicional. ¿Sí? Entonces, mira qué interesante es. Me está viniendo otra vez el proverbio que habíamos dicho ayer. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Entonces, en vez de hablar mucho, debemos demostrar. Si predicamos, los que somos maestros, es muy bueno que prediques y que enseñes la Biblia, pero es mucho mejor que vivas lo que predicas, lo que enseñas, porque estás dando el ejemplo. Tú estás enseñando con tus palabras, tú le estás diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer con tus palabras, pero con tu vida le estás demostrando cómo tiene que hacerlo. Entonces, si tú mientes, no esperes que la gente mienta. No esperes que la gente no mienta. Si tú engañas, no esperes que la gente no engañe. Entonces, sé el ejemplo correcto. Tiene que haber una coherencia entre nuestras palabras y nuestra conducta. Entonces, un ejemplo en nuestro hablar, debemos hablar con sabiduría. Debemos reflejar sabiduría en nuestro hablar y en nuestra conducta. Y Santiago habla de esas cosas. En el capítulo 1 vemos de cómo debemos vivir, ya sea en las pruebas o cómo debemos enfrentar las tentaciones. Habla de cómo debemos obedecer la palabra, habla de cómo debemos tratar a los otros, sea rico o sea pobre, independientemente de su condición social, nos enseña cómo debemos tratarlo, pero después nos habla de la lengua. ¿Ves? Santiago toca ambos puntos. Creyente sabio controla su lengua. Un creyente sabio controla su vida, su conducta. Busca agradar a Dios. Por eso el tema, viviendo con sabiduría. ¿Sí? Ahora en los versículos 14 al 18, luego de decirnos que si el que es sabio y entendido, bueno, que lo demuestre con sus obras, con humildad y amabilidad, o la traduzco con sabia mansedumbre, ¿sí? Entonces, ahora empieza a contrastar dos tipos de sabiduría por las cuales las personas nos podemos vivir, una mala y una buena. Hay dos tipos de sabiduría, hay dos tipos, o sea, recuerda, para los que recién se están enganchando, sabiduría para los griegos es conocimiento. ¿Quién es sabio y entendido? Sabio para los griegos era conocimiento, entendido tenía que ver con alguien docto, que aplicaba con inteligencia lo que sabía. Para el judío la sabiduría se basa en la obediencia, aplicar lo que sabemos. Entonces debemos estar viviendo lo que sabemos. Eso es sabiduría. Pero hay dos tipos de sabiduría, una mala y una buena. La mala, la Biblia la llama la sabiduría de este mundo, y la buena, la Biblia la llama la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Entonces, según veamos estas dos sabidurías, sería bueno que sepamos
si debemos vivir con sabiduría, viviendo con sabiduría, que es nuestro tema, que podamos evaluar cómo estamos viviendo nuestra vida, con la sabiduría de este mundo o con la sabiduría que es de Dios y que se nos enseña a través de la palabra de Dios. La sabiduría de este mundo te vas a dar cuenta porque es la manera en la que vive la gente que no conoce a Dios. Y muchos, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Es increíble. Entonces, para el mundo son sabios, pero a los ojos de Dios son simplemente necios que no saben lo que están haciendo. Creen que están haciendo bien, pero están viviendo mal. La verdadera sabiduría se nos enseña en la palabra de Dios. Debemos vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Quieres aprender a vivir con sabiduría? Lee y obedece Proverbios. El libro de Proverbios, sabiduría práctica para la vida. Toca todas las cuestiones de la vida, sobre el dinero, sobre la lengua, sobre los amigos, sobre los padres, la madre. Trata sobre todo, trata sobre el trabajo, trata sobre cómo tratar a los demás, nuestra actitud para con Dios. Trata de todo, absolutamente todo, trata el libro de Santiago, sabiduría para la vida. Entonces, y hay dos sabidurías siempre, la de este mundo y la de Dios. Ahora, consideremos la sabiduría de este mundo primero. ¿Sí? Ahora dice versículo 14. Entonces, leo y paso al 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguno que es sabio? ¿Hay alguno que es entendido entre nosotros en este momento? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Demuéstralo con tu vida, haciéndolo con humildad y amabilidad, con una sabia mansedumbre, ¿sí? Ahora aclara la sabiduría de este mundo, pero acá viene el contraste, ya que lo debemos demostrar con una buena conducta, lo que hagamos en sabia mansedumbre o amabilidad o humildad, él dice, pero el contraste, acá viene la otra cara, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sabes? Cuando te conduces o nos conducimos con la sabiduría de este mundo, acá tienes, lo único que vas a encontrar es celos amargos. Y la palabra celos amargo, acá la palabra amargo en el original hace referencia a ese tipo de agua amarga que era intomable, que no se podía tomar. Ahora, a ese término amargo, Santiago le agrega el término celos. Entonces, celos amargos tiene que ver con esa persona que tiene celos, pero con resentimiento. Es una persona, sí, que tiene resentimiento y amargura en sus corazones. ¿Sí? Entonces, no solo tiene celo tal vez de otra persona, sino que eso produce en ella un resentimiento, una amargura. Ahora, produce eso la sabiduría de este mundo. Contención en vuestro corazón. Y no me gusta, no sé de política ni me gusta politizar, pero busqué esta palabra en el diccionario griegos y me llamó mucho la atención la traducción al castellano y el ejemplo con el que el escritor lo explicó. Es un escritor ya que creo que falleció hace muchísimos años, ¿sí? Pero el diccionario Vine lo explica de palabras griegas. Acá la palabra contención en vuestro corazón es una palabra griega que en castellano se traduce ambición egoísta. ¿Sí? Es cuando peleamos porque tenemos una ambición egoísta, estamos buscando algo para nosotros mismos. Y cuando lo busqué en el diccionario, puso como ejemplo la política. A veces ves que los políticos se pelean en sus partidos, que este partido es el mejor, que el otro partido son todos ladrones y el otro le acusa al otro. En realidad,
cada uno tira para su lado, para su partido, porque hay una ambición egoísta detrás de todo esto. ¿Sí? Hay algo que ellos quieren y consiguen de todo eso, de esa política. Entonces es una ambición egoísta. Es por eso que la política nunca va a solucionar los problemas del hombre y los problemas del mundo. Hay un escritor que dijo que la democracia es el mejor sistema político, pero a la vez es el peor que hemos tenido en este mundo. Mira el mundo como está. Si la política fuera la solución, hermanos, el mundo estaría mejor. El mundo estaría mejor, pero las guerras te demuestran que no es así. Los fraudes y todo lo que uno ve te demuestra que no es así. La política no soluciona los problemas del hombre. Si fuera educación, la gente educada sería mucho más buena y el mundo estaría mejor. Con educación se solucionarían los problemas, pero te das cuenta que hay gente educada y que con su educación ha aprendido formas de robar mejor. Utilizan todo ese conocimiento para un mal. Entonces te das cuenta que aún, inclusive en las personas más educadas, ¿sí? Hay personas que son todas educadas, pueden tener una muy buena educación, pueden tener un doctorado, pero siguen viviendo mentiras, estafas, engaños. Su vida es un desastre. Si la educación no lo hizo. Si fuera dinero, hermanos, no habría problema. Pero cuanto más dinero hay en este mundo, más codicia hay en el corazón del hombre. ¿Sabes? Y es simple. El que más tiene, más quiere tener. La inflación existe porque existe la codicia de aquel que quiere tener más. ¿Sí? Entonces, mira qué interesante, ¿sabes? La solución no es esto. La sabiduría de este mundo te demuestra que lo único que provoca es que en la gente haya celos amargos, resentimientos, amargura. Lo único que logra la sabiduría de este mundo es que haya una ambición egoísta. Y por esa ambición egoísta somos capaces de pelear y pisar cabeza con tal de escalar y nosotros tener una mejor posición, sin importarnos lo que que pueda pasar al resto. Dice jactancia, dice no os jactéis. Hay orgullo, ¿sabes? La gente, la sabiduría de este mundo dice que es bueno tener orgullo, que es bueno ser orgulloso, ¿sabes? El orgullo es lo peor que hay, es un veneno, es un cáncer, destruye tu vida, destruye tu familia, destruye todo lo que hay a tu alrededor. La persona orgullosa es la peor persona que hay. Por eso Dios siempre va a hablar, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, de eso charlaré mañana, cuando hablemos de los enemigos del cristiano. Pero Dios da gracia al humilde, pero Dios no tolera, Dios no soporta al orgulloso. ¿Sí? El orgullo hace que la persona sea totalmente egocéntrica, que vive para sí mismo. No le importa el resto, todo gira en torno a esa persona. ¿Sabes? La sabiduría de este mundo te convierte en un orgulloso. No solo te vuelve una persona celosa, amarga, contenciosa, ambiciosa, sino orgullosa. Dice el texto, ni mintáis contra la verdad. ¿Sí? Sino que hace a la persona vivir una vida de mentira, va en contra de la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay muchos que se creen sabios y dicen que Dios no existe. ¿Sabes? Creyendo ser sabios se hicieron necios. Todo lo que han estudiado, ¿sí? Se han convencido a sí mismos de que no existe Dios, de que la Biblia no es la palabra de Dios. Más allá de que las evidencias más allá de que el cristianismo haya refutado al ateísmo, ¿sí? No importa, siguen siendo ateos, pero y en realidad te das cuenta que el problema es otro. Son personas orgullosas que no están dispuestos a aceptar un Dios al cual tienen que rendirle cuenta. Entonces viven con la sabiduría de este mundo. Y viven amargados, viven con celos, son personas totalmente orgullosas, personas que van en contra de la verdad. ¿Cuántas personas hoy están, fíjate, tienen sabiduría, tienen conocimiento, pero están enseñando una mentira? Que la verdad absoluta no existe. Y en áreas de moralidad no hay una verdad absoluta. Entonces enseñan que en realidad es relativo, lo que es bueno para vos no es bueno para mí, pero lo que es bueno para mí tal vez no es bueno para vos, todo es relativo. Y sabes, eso no tiene sentido. Si tú sabes que hay cosas que son buenas y cosas malas, es que tú asumes,
Si tú sabes que hay cosas que son malas, si alguien te ha hecho algo malo y no te gustó, asumes que hay algo malo. No te gustó que te hicieran eso malo. Por lo ende, asumes que si asumes el mal, asumes que también está el bien. Si asumes que está el mal y el bien, tienes que asumir que hay una ley moral que tiene que dictar lo que está bien y lo que está mal. Si asumes una verdad, que existe una verdad moral absoluta, entonces asumes que tienes que haber un dador que dio esa ley. Es Dios. Dios puso una conciencia en nuestro corazón que nos dicta qué es bueno y qué es malo. Por eso la conciencia acusa o redime a la persona. O sea, no lo acusa, básicamente se ha hecho algo malo, está tranquilo. Entonces, ¿ves? La gente que vive con la sabiduría de este mundo va en contra de la verdad. Y mienten y tratan de suprimir verdad. Han destruido la verdad en su sabiduría de este mundo, han dicho que hemos evolucionado. Y ha evolucionado la familia y ha evolucionado el amor y atentan y quieren destruir la familia, un hombre y una mujer para toda una vida y han inventado un estilo de vida, una familia nueva según su sabiduría, hombres con hombres, mujeres con mujeres, sí, y en realidad no es sabiduría, en realidad no es amor, es perversión moral, sí, es una vida de pecado, de homosexualidad, de lesbianismo, y te das cuenta que hemos evolucionado. No, no has evolucionado, te has degenerado, que es otra cosa. Y ellos lo llaman sabiduría, y lo único que ha provocado toda esa sabiduría en el mundo, fíjate lo que hoy hay en el mundo, ¿sí? Hay contención. ¿Sí? En toda su sabiduría han inventado una teoría de género, y eso lo único que trae es contención, peleas en la sociedad. Nunca ha unido nada, simplemente ha generado una actitud más resentimiento hacia el hombre, ¿sí? O de hombres hacia mujeres. Hay una ambición egoísta detrás de todo esto, ¿sí? O sea, hay algo más de toda esta ideología. Ellos lo llaman sabiduría, pero en realidad no es sabiduría, es el orgullo del hombre que miente y va en contra de la verdad establecida por Dios. Entonces te das cuenta que la sabiduría del mundo nunca es la solución. Siempre que vives como, siempre que quieras vivir como vive la gente de este mundo, la gente de este mundo, aunque hay hombres que puedan tener una buena moral, no significa que no sean pecadores, siguen siendo pecadores. Pregúntales si alguna vez no han mentido. Puede ser el premio Nobel de moral, pero pregúntales si alguna vez en su infancia no ha mentido. Pregúntales si alguna vez no ha tenido un mal pensamiento. Pregúntales si alguna vez no se ha enojado o no ofendió a alguien. ¿Por qué premio Nobel de la paz? De la moral. Si todos hemos pecado, no hay uno. ¿Sí? Entonces te das cuenta que la sabiduría de este mundo no es la solución, porque la sabiduría, versículo 15, este tipo de sabiduría que provoca esto, que hace que en nuestra vida haya celo, ambiciones egoístas, orgullo e ir en contra de la verdad, en realidad no es una sabiduría que desciende de lo alto, no es la sabiduría que viene de Dios, sino que de este mundo. Mira, y usa tres términos, sino que es terrenal, animal, diabólica. Acordate, siempre que Santiago termina con un tema en un texto y empieza un nuevo tema, comienza con el tema que termina. ¿Ya? Entonces, ahora está hablando de que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. De estas tres cosas va a hablar luego en el capítulo 4, en los primeros 10 versículos, que son los enemigos del creyente. Terrenal significa que esa sabiduría que provoca eso es una sabiduría que es de esta tierra, no es de lo alto del cielo, es de esta tierra. Es la sabiduría de la gente que no conoce a Dios, que creyendo ser sabios, son necios. ¿Sí? Es de esta tierra, es animal. La palabra animal es la palabra griega para sensual, ¿sí? Natural. Y habla de la persona que no conoce a Dios, habla de nuestra carne, el hombre pecador separado de Dios, esa naturaleza inclinada al mal, al pecado. Siempre el hombre tiende a lo malo. ¿Sí? Me vas a decir que el hombre es malo. ¿Por qué cree que existe en la cárcel? ¿Por qué cree que existe una constitución? ¿Por qué cree que hay que poner normas contra esto? La gente busca, siempre tiene una naturaleza inclinada al mal, a hacer lo malo. ¿Sí? Y luego dice diabólica, del diablo. La sabiduría de este mundo es terrenal. ¿Sí? ¿Sí? Es la que usa la gente que no conoce a Dios.
sensual, la gente natural, el que no ha conocido a Dios, el que no es salvo, el incrédulo que va rumbo al infierno, que vive separado de Dios en sus pecados y es del diablo. Y de estas tres cosas tenemos que tener cuidado los creyentes. Lo veremos mañana a las 19:30 horas. Y luego dice y aclara, porque donde hay celos, aclara nuevamente, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación es desorden, confusión. Donde la gente viva con esta sabiduría siempre va a haber confusión y perturbación. Y todo tipo de obra perversa. La gente va a ver todo un tipo de obras malas. Fíjate la sabiduría de este mundo, la gente que vive la sabiduría de este mundo y mira cómo está el mundo. Un mundo totalmente perturbado, confundido y todo tipo de obra perversa. Fíjate, observa este mundo, los celos, las amarguras, la ambición egoísta, el orgullo, ¿sí? El ir en contra de la verdad con mentiras, ¿sabes? Eso define a este mundo, a la gente que no conoce a Dios. Y nosotros éramos eso antes. Y cuando hemos conocido a Cristo, Él transformó y cambió nuestra vida, nos dio una nueva vida en Cristo Jesús, una vida eterna y en abundancia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mi vieja vida, ahora Él hizo en mí una nueva vida. Y ahora debemos vivir esa nueva vida como a Él le agrada. Ahora pasa a mencionar la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es un contrasta a la sabiduría de este mundo. Es muchísimo mejor. ¿Sí? Dice, porque la sabiduría de Dios, porque la sabiduría que es de lo alto, y es la de Dios, ¿sí? Dice, porque en el 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Está hablando de Dios. Lo alto se refiere al cielo, se refiere a Dios. ¿Sí? Entonces, porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pura. Después, pacífica. Amable. Benigna. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se sembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría, cuando tú te conduces conforme a la sabiduría de Dios, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Las Escrituras. Acá está la mente de Dios. Esto es Dios. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Es su palabra. Es su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando tú obedeces la Biblia, obedeces a Dios. Cuando desobedeces la Biblia, desobedeces a Dios. La sabiduría de este mundo, primeramente, la sabiduría de Dios, primeramente es pura. Cuando tú empiezas a vivir como a Dios le agrada, vas a empezar a vivir en pureza. La sabiduría de este mundo te dice, todo está bien, todo está bien, todo se puede. La sabiduría de este mundo te dice pureza. ¿Qué nos dice Filipenses 4:8? O 4:9, que dice, en esto pensad, ¿sí? Y habla de los pensamientos que tiene que haber en nuestra mente, ¿sí? Y él, acá ya lo tengo, acá, dice, por lo de 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esas cosas tienen que haber en nuestra mente. En nuestra mente tiene que haber pureza. La sabiduría de Dios, ¿sí? Es pura. Y, o sea, produce en nosotros pureza. Pureza en la mente, pureza en el corazón. Una vida pura. Observa la sabiduría de este mundo y vas a ver un mundo inmoral. ¿Sí? Donde todo es permitido. Obedeces a Dios y Dios va a la pureza. Pureza mental. ¿Sí? Cuando eres puro, no codicias a otras o otros. ¿Me explico? Eres fiel a la persona con la que estás. Pureza. Puro habla de algo que es limpio. ¿Sí? Una mente, un corazón, una vida limpia, pura, agradable a Dios. Impuro habla de algo que es
sucio, que sea corrompido. ¿Sí? Entonces, la nueva moralidad de hoy en realidad es una excusa para la inmoralidad. Esa nueva moralidad en realidad es inmoralidad. Lo llaman moral, pero en realidad es inmoralidad. La sabiduría de Dios trae verdadera pureza. ¿Sí? Un ejemplo de pureza es la santidad. Cuando te apartas del pecado, de todo aquello que a Dios no le agrada. La sabiduría de Dios es pacífica. Y la idea es paz. ¿Sabes? ¿Cuánta gente, si nos limitamos al contexto y hablamos de la lengua, cuánta gente en su boca hablan impurezas? ¿Sí? Puras impurezas. ¿Sí? Todo relacionado a lo sexual y el doble sentido. Hablan siempre con doble sentido. ¿Sí? Impureza. ¿Cuánta gente usa su boca no para traer paz, sino para provocar guerras, pleitos, peleas? Observa, la sabiduría de Dios se debe reflejar en nuestro hablar y en nuestra conducta. La sabiduría de este mundo observa a la gente cómo habla y cómo vive. Esa es su sabiduría, la sabiduría de este mundo, que no es de Dios, es del diablo, es de esta tierra, es de la gente incrédula que no conoce a Dios, que está condenada al infierno. Pero el creyente no debe ser así. Debe buscar la sabiduría de Dios que se nos da a través de su palabra. ¿Sí? La sabiduría de Dios es pura, es pacífica, busca la paz. Y te das cuenta que el resultado de la paz es porque es amable. Habla con amabilidad. Tienes actos amables, una conducta de amable. ¿Sí? Observa la amabilidad. ¿Sí? Tiene que servir primero tú, luego yo. Es amable. Se va a servir su vaso de gaseosa, pero primero sirve tu vaso, luego el suyo. Amabilidad. Y sus palabras amables. ¿Te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Te das cuenta? El buen trato. No solo en su hablar, sino en su conducta. La sabiduría de Dios es amable. ¿Sí? Luego es benigna. O sea, te trata bien. Es buena. Una persona que se conduce con la sabiduría de Dios es benigna. La palabra acá, benigna, en realidad yo te dije bien buena, pero la traducción literal es razonable. Puedes razonar. Es dispuesto y es dócil. Una persona benigna es una persona con la cual puedes razonar. Es una persona dispuesta y es una persona dócil que se deja enseñar. ¿Sí? La sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Sí? Muestra interés y preocupación al decir misericordia. Misericordia es eso, muestra interés y preocupación. Llena de buenos frutos. La Biblia habla de frutos, frutos de nuestros labios que glorifiquen su nombre. El que gana alma es sabio. Fruto, o sea, la Biblia habla de muchas cosas lo que es fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un paquete completo. ¿Sí? Fíjate siempre, y van de la mano, ¿sí? Donde hay amor, hay gozo, hay paz, ¿sí? Hay amabilidad, hay benignidad, templanza, mansedumbre, templanza, hay fe, hay todo, o sea, todo va de la mano, es una promo, un paquete completo, ¿sí? El fruto es eso, ¿sí? Ahora, observa, las obras ahora, cuando tú te conduces con la sabiduría de este mundo, la sabiduría de este mundo va a producir obras, y las obras son, mira, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto. Y menciona que el tipo de persona así es un tipo de persona incrédula que no va a heredar el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué?
porque es la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo va a obrar a nosotros que vivamos conforme a la sabiduría de Dios que viene de lo alto y que nos es dada en su palabra. ¿Sí? En la sabiduría de Dios, ¿sí?, es sin incertidumbre, no hay indecisión, ¿sí? No hay hipocresía, no finge, ¿sí? Y, y los que hacen la paz cosechan justicia. Observa, versículo, ¿sí? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, los que hacen la paz cosechan justicia. ¿Sí? Es increíble. El mundo pide justicia, pero no siembra paz. Entonces, es interesante. Siembra paz y vas a cosechar justicia. Entonces, vemos que hay dos tipos de sabiduría. Una, que es de este mundo, que es con la que vive la persona no regenerada, que no ha sido salva todavía, la gente incrédula, y que esta sabiduría también es del diablo, y la reflejan en su hablar y en su vivir. Pero también hay una sabiduría de lo alto, que esta sabiduría es la que debe estar reflejando y en la que debe estar viviendo todo cristiano. Todos los que han confiado en Cristo como Salvador deben estar viviendo esta sabiduría. Y el mundo debe, cuando ve al cristiano, debe ver a alguien que habla y refleja en su vida pureza, paz, amabilidad, benignidad, misericordia. Debe ver frutos en su vida. ¿Sí? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, alcanzar a otros para Cristo, hacer tesoros en los cielos, unos labios que glorifican a Dios, alabando a Dios, ¿sí? No hay indecisión, ¿sí? Va a obedecer a Dios, no va a estar indeciso, ¿sí? No va a haber hipocresía, no va a fingir, es una persona totalmente auténtica, ¿sí? Entonces, y hace paz y cosecha justicia. La pregunta es, para Santiago es, en vez de hablar y jactarnos y andar queriendo mostrar que somos sabios, mejor vivamos y que nuestra vida hable por nosotros. Ahora, para llamarnos un poco a la reflexión, viviendo con sabiduría. La pregunta es, ¿todos nosotros estamos viviendo con sabiduría? Solo debes saber con cuál, con la de este mundo o con la de Dios. Ya, si estás teniendo problemas con celos, ambiciones egoístas, eres orgulloso, egocéntrico, ¿sí? Mientes contra la verdad, te gustan los pleitos, las iras, las contiendas, ya te estás manejando con la ira, con la sabiduría de este mundo. Y eso se ve en la conducta, las obras de la carne. Hay inmoralidad, ¿sí? Hay adulterio, hay borracheras, hay orgía, hay pleito, hay celo, hay todo eso. Pero si te estás conduciendo con la sabiduría de Dios, va a haber pureza, paz, benignidad, misericordia, frutos, no va a haber indecisiones, vas a estar seguro de estar haciendo la voluntad de Dios, no va a haber hipocresía, vas a estar haciendo la paz. El título de nuestro sermón es Viviendo con sabiduría. Ahora mi pregunta es, ¿con qué sabiduría estás viviendo estos días? ¿Con qué sabiduría te estás conduciendo? Estás conduciendo tu vida. ¿Con qué sabiduría estás conduciéndote en tu matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad? ¿Con qué tipo de sabiduría estás viviendo? ¿Estás viviendo conforme a la sabiduría de este mundo? Ya no te sorprenda que coseches todas estas cosas que hemos mencionado. ¿Estás viviendo con la sabiduría de Dios? No te sorprendas que seas de buen testimonio al mundo. Sabiduría, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre llevando una buena conducta y todo lo que haga lo haga con humildad y amabilidad. ¿Eres sabio y entendido? Entonces te animo a conocer más la palabra de Dios y vivir conforme a ella, a buscar la sabiduría que viene de arriba. Sí, a hablar como a Dios le agrada, a vivir como a Dios le agrada, a tratar a otros como Dios quiere que tratemos a otros. Te animo en cuanto a esto, ¿sí?
con qué sabiduría estás viviendo. Padre Dios nuestro, gracias por tu palabra en los versículos 13 al 18 de Santiago 3. Enséñanos a vivir con sabiduría de lo alto, Señor Dios, a vivir una vida de obediencia a tu palabra. Libra y guarda nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas de querer vivir con la sabiduría con la que vive la gente de este mundo, Señor Dios, con la sabiduría que de esta tierra, con la que vive la gente pecadora, Señor Dios, y que, Señor Dios, esa sabiduría que es del diablo. Ayúdanos a vivir con la sabiduría de lo alto, que viene de ti y que se nos enseña en tu palabra. Dios, cuida y guía a cada uno de mis oyentes en esta mañana que hemos estado alrededor de tu palabra, y que Dios tú hayas sido honrado y glorificado a través de una exposición sana de tu santa palabra. Dios, ayúdanos a ser de testimonio al mundo, Señor Dios, como cristianos, a mostrar a Cristo en nuestra vida, en nuestro hablar y en nuestra conducta, Señor. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Mañana 19:30 horas, ¿recuerdas? Continuamos con nuestro devocional en Santiago, continuamos con esto. El capítulo 4, versículo 1 al 10, hablaremos un poco acerca de los enemigos del creyente, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de esto. Pero hermano, como todo domingo, como hacemos comúnmente, la gente que no es de nuestra iglesia no lo tome a mal, es algo que nosotros sabemos, entendemos y lo hacemos con gusto y placer. Entonces saben que cada vez que tenemos culto domingo, miércoles, damos una ofrenda a la iglesia para los gastos de la iglesia. Ayer me estuvieron escribiendo para saber si había alguien que tenían ofrendas, que querían saber quién iba a recoger. Entonces ya sin falta hoy defino esto. Ya hay un hermano que tengo en mente y que sé que tiene permiso para andar en la calle y que podría hacer eso. Solo te pido que si lo pones en una bolsita o algo, la ofrenda que quieres dar para los gastos de la iglesia, solo toma los recaudos. Si va a ir al hermano, yo voy a hablar con el hermano para que tome ciertos recaudos, pero te aviso cuando él pase por tu casa, toma los recaudos. Sal con tu barbijo, ¿sí? Tenlo a tu distancia de 1,5 metros, ¿sí? Entonces, ponele a la bolsita de dinero, ponele una piedra y tirásela. No, no. Entonces, la idea es, cuídate. Si quieres, puedes mezclar alcohol con agua y rociar la bolsita o en el sobre donde pones, humedecerlo un poquito, ¿sí? Y dárselo, ¿sí? Y voy a hablar para que aquel que va a pasar tome los mismos recaudos, ¿sí? Entonces el tesorero va a estar llevando las cuentas y no hay problema, hermanos. Terminado todo esto, la cuarentena, todo, podemos hacer una reunión ¿cómo se dice? De presentarle los libros, presentar las cuentas, los balances de cuánto han dado y qué se ha hecho con el dinero, todo para que ustedes estén tranquilos, ¿sí? Creo hacerlo con honestidad esto y transparencia, para el bien de la iglesia y para el bien de ustedes, la tranquilidad de ustedes, ¿sí? Poder rendirle cuentas acerca de esto para que ustedes estén al tanto qué es lo que se está haciendo y no haya dudas. Cualquier duda, cualquier impedimento, cualquier cosa que quieran saber, ustedes saben quién es el tesorero. Ustedes saben que hay libertad. Los libros de nuestra iglesia son abiertos para los miembros. Todos aquellos que quieren saber qué se está haciendo con lo que ustedes están dando, tenemos el tesorero que él va a presentarle los libros. Y por cada número que hay ticket. De toda cosa tenemos ticket. Ustedes saben que nos manejamos con total transparencia y honestidad y de una manera bien sencilla que sea clara, ¿sí? Para que no haya dudas, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan. Entonces, espero, Dios mediante, cuando todo esto pase, podamos reunirnos, presentar cuentas a ustedes, rendirle cuentas de todo para que estén tranquilos y cualquier duda o cualquier pregunta pueden hablar con honestidad, ¿sí? Entonces, si están los libros que se pueden mostrar todo. Entonces, así que tengan tranquilidad en esto. Entonces, solo eso. Hoy defino ya, ¿sí? Entonces, hay un hermano que estoy pensando, pero no lo quiero decir porque no sé si él podrá o qué, pero ya ahora voy a hablar con él. Entonces, sí, les avisaré en el grupo de WhatsApp. A los que no son miembros, gracias por estar. Culpen que hablamos algo de dinero, no piensen que somos de los que pedimos dinero. Es algo que hacemos porque en nuestra iglesia también pagamos luz, pagamos agua, ¿sí? Invertimos en productos de limpieza, hay gastos que la iglesia hace, entonces, y nosotros lo hacemos porque entendemos que lo que la Biblia dice del tema. Sabemos que hay chantas lastimosamente por ahí, ¿sí? Que se quieren quedar con el dinero de la gente, pero los que sabemos por qué lo hacemos. Está en la Biblia,
pero lastimosamente hay gente que abusa y usa mal de eso para engañar a la gente. Entonces nosotros queremos ser transparentes y hacer las cosas bien para que no haya dudas y tranquilidad en todo, para que haya tranquilidad en todo esto. Gracias hermanos por estar, te espero mañana a 19:30 horas. Gracias siempre por estar compartiendo mis videos, te comparto. Gracias Graciela y Ángela, gracias, gracias Graciela ayer por tus mensajes en WhatsApp. Entonces gracias por tus palabras y me alegro que los videos estén siendo de bendición y ánimo a tu vida. Ángela, ayer mandaste el corazoncito, gracias por estar escuchando. También otros hermanos que no son de la iglesia pero están escuchando. José, te mando saludos. José Ramírez, mi amigo, compañero de trabajo, sí, un amigo que quiero mucho también. Saludos para vos, para toda tu familia y a cada uno de los hermanos de la iglesia. Gracias por estar. Acá veo a Susana, a mamá, sí, a David. Leila, saludo, te conozco, conocí a tu padre, nos hemos conocido en los campamentos, si no me equivoco, en Marcos Paz. Saludos para ti, para la familia. Mi amigo Nelson, porque buen hincha de River. Mi cuñada Daniela, Sole, saludos, sí, a Alex y el chiquitín. Sí, muchísimos saludos. Félix, saludos, gracias por estar varios días en la semana. Veo que estás, de verdad, gracias por estar. Sí, Edith, sí, entonces, no sé si recuerdo, debo ser amigo de Facebook o algo. Te mando muchos saludos, gracias por estar. Ahí menciona un Luis Alberto, sí, muchísimos saludos. Saludos, Cristian, Lidia, también para las nenas. Sí, para Noemí, muchísimos saludos, Noemí, espero que estén bien. Sí, José, mi amigo José, que estés bien. Sí, Eli y Rey Domínguez sí los conozco, nos hemos conocido en campamento, tengo lindos recuerdos de ti. Entonces, saludo para ti, para tu esposa, para la familia. Néstor, Nestoroño, amigo, ¿cómo estás? Te recuerdo de chiquito, así que ahora estarás gigante. Saludo para ti, para toda la familia. Susana, mi amigo Patrick Campo, muchísimos saludos. Elsa, saludos para tu esposo Walter, para tus hijos. Espero que estén pasando bien estos tiempos. Sí, entonces mi amigo Luis de Lima, Rocío, así que bendiciones para ustedes. Sí. Chaval, me están diciendo un pajarito, vino un colibrí diciéndome que hoy es el cumpleaños de Estela. Así que Estela, feliz cumpleaños. Ahora te vamos a estar escribiendo al WhatsApp, te vamos a estar llamando para el cumpleaños. Saluda a nuestra hermana Estela por el cumpleaños en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Sí, entonces ahí también está Nazarena. Entonces saludos para todos. Gracias por estar, los espero mañana a 19:30 horas, sí, para continuar con el capítulo 4, versículo 1 al 10. Entonces, sin más, hermanos, muchas bendiciones y saludos para todos.